Gracias, Guillermo. Buenos días a todos. Vamos a continuar un segundito, por favor. Buenos días, ven, voy a cargar aquí donde nos quedamos el día de ayer. Vamos a empezar la parte 2. Espérate, a ver aquí. Ok, vamos con la segunda clase. El día de ayer empezamos y vimos a lo largo del tema, primero, cuáles eran los conceptos básicos, si ustedes recuerdan. Vimos también cuáles eran los órganos de administración, ¿cierto? Vimos cuáles eran los procesos, estábamos empezando a ver los procesos y vamos a ver los resultados, que es en esencia como una gran visión de lo que es la administración y abarca todas las actividades que realiza el administrador. Como se los comenté el día de ayer, ¿me están escuchando bien? Correcto. Sí, señor. Bueno, Esto tiene Por favor, ¿le puedes para el bajar? ruido, para no escuchar nada. Si no quiere, pues yo no sé cómo se hace. entonces, como les decía, lo enfocamos en el sentido de procesos, buscando que, si ustedes recuerdan, el ciclo PHBA, que nosotros le hemos hecho un cambio en las siglas para que no se nos olvide, que es el ciclo PERA, que es planificar, ejecutar, revisar y actuar. De esta forma, si el administrador se organiza con procesos, con toda seguridad va a poder administrar de la misma manera y haciendo revisiones y haciendo ajustes muy sencillos, dependiendo del cliente que tenga. Pero si continuamos haciendo todo sin llevar registro, sin organizarnos y sin nada de eso, pues seguramente seguiremos siendo muchos de lo normal y no vamos a destacar en el ejercicio. Entonces es importante que nos enfoquemos a esto. Ayer empezamos a ver lo siguiente. ¿Quién recuerda la frase de ayer? Que me ayude con esa frase. La frase de Lord. Los pantalones en la cintura, no en la rodilla porque se caen. Esa es una, pero la frase de Lord Kelvin Todo lo que no se puede medir, no se puede mejorar. es un resumen general, pero hay unos pasos para que lo podamos entender. Lo que no se define no se puede medir. Sí, Lo que no se mide no se puede mejorar. mejorar. Y lo que no se mejora se degrada siempre. sí. Entonces, pues ahí tenemos dos. Esa frase de Lord Kelvin, eso fue en el siglo XIX. Imagínense ustedes en esa época ya personas pensando en procesos, en cómo se tienen que hacer las cosas para que funcionen. Y nosotros en el siglo XXI, pensando en que no se necesita hacerse así, sino de otra manera. Entonces, digamos que me acuerdo de otra que se hizo famosa, no he podido averiguar quién fue el que la escribió, pero fue una frase que se hizo famosa con la época de las novelas colombianas, sobre esa época tan sombría que tuvimos sobre el narcotráfico, que decía que aquel que no conoce su pasado está condenado a repetirlo. Entonces, esto traigo a colación porque el día de ayer recibí una consulta, de ayer en la tardecita noche, de un administrador que en teoría lleva 15 años en el ejercicio y que no entendía el por qué las personas se molestan porque no se tenía lista un acta de asamblea dentro de los términos que establece la norma. Para el fin de cuentas, es un edificio que asistió casi el 90%. Según él, no tenía por qué preocuparse por el tema de las actas de la asamblea, porque el 90% asistió y ya estaba enterado. Ya el otro 10% él ha hablado con todos ellos y contándoles de manera verbal qué es lo que se había decidido entonces, que cuál era la alaraca, fue la palabra que utilizó, la alaraca con el tema del acta. Imagínense 15 años en el ejercicio y que no entendía el por qué. Entonces, eso me llevó a pensar mucho sobre lo que estamos viendo hoy. Si nosotros no tenemos un proceso claro, pues nunca vamos a entender las reacciones de nuestro cliente. Si no entendemos las reacciones de nuestro cliente, no podemos llegar a la satisfacción del cliente. Y si no llegamos a la satisfacción del cliente, mucho menos a la fidelización. Y por eso es que tenemos problemas todos los años, porque lo primero que cambian cuando cambian el consejo es al administrador. Entonces es importante que entendamos que el proceso nos permite entender el porqué de muchas cosas y mejorarlas. Imagínense, con las herramientas, el señor simplemente graba la asamblea y contrata a quien se la transcriba. Y ese es el acta de la asamblea, y que en promedio su acta de asamblea son de 50 hojas. ¿Usted se imagina cómo puede ser exacta? Entonces es importante que esto, que yo sé que, como me decía también otro colega, un amigo muy especial, esta vaina de los procesos es un ladrillo. Es difícil de comprender, pero apenas se comprende, ya se tiene
se tiene la operación de cualquier negocio completamente definido, completamente medible y se pueden tomar decisiones muy rápido. Lía. Buenos días, profe. Buenos días a todos. buenos Es días. solamente para acotar lo siguiente, que lo que usted dice es muy importante en cuanto a ese registro que se debe hacer y que las actas, que son la memoria histórica de lo que pasa en las asambleas, deben ceñirse a lo que dice el artículo 47 de la ley 675, sino que hay personas que lo que hacen es transliterar todo y son un montón de hojas y a todo el mundo le da pereza leer y luego no sabe realmente qué pasó y qué fue lo importante. Entonces allí lo que hay que tomar son los datos que establecen muy fielmente las decisiones tomadas, las constancias dejadas y pare de contar. Así todo el mundo la puede leer fácilmente y queda ese registro allí para que todo el mundo realmente pueda verificar en cualquier momento si se dijo, no sé, perdón, si se determinó, si se votó y se decidió en la asamblea. Gracias. Bueno, Lía, sí, muchas gracias. Eso lo veremos en estos próximos días, que tenemos varias cositas por ver, ¿sí? Y que ahora al final de la clase les comento que vamos a empezar a ver, ya puntos específicos, pero todo, la administración como nosotros la llevamos está basada en procesos. Y ojalá logre que ustedes entren en la misma corriente para que puedan ver las grandes ventajas. Ayer habíamos quedado acá. ¿Qué es un servicio? Son las actividades que intentan satisfacer las necesidades de un cliente. Tenemos una organización que puede ser una persona jurídica o una organización de una persona natural. Tenemos un personal que nos ayuda a cumplir nuestra función y nos da un servicio como resultado. Pero aquí quiero detenerme en algo, y es que el personal tiene doble función. Por eso recuerdo mucho una frase que me dijo un día el doctor Ramiro Serrano, cuando yo le hice una consulta sobre la liquidación de una persona que trabajaba en la compañía. Y le decía que estaba aburrido del tema, porque las personas muchas veces se contratan, se les explica, están dispuestos a hacer las cosas y después de que se firma el contrato se les olvidó a qué se comprometieron y quieren hacer las cosas como ellos quieren, descuidando que la empresa tiene unos procesos que hay que cumplir. Entonces me dijo algo que siempre me ha, y eso fue hace bastantes añitos, me dijo, es que el problema del mal colaborador no es del colaborador, el problema es de quien lo contrata. Si el que lo contrata no tiene claro qué es lo que necesita y qué perfiles necesita, va a ser muy complicado que esa persona que no tiene ni la más remota idea pueda tratar de llegar a ese perfil. Ahí fue cuando nosotros tomamos una decisión de contratar personas que estuvieran empezando en este sector y empezar a capacitarlas, no los que vienen de este sector que ya vienen con muchas formas particulares de hacer las cosas. Así no sean correctas, pero es la forma en que la han venido haciendo y no están dispuestos a cambiar su pensamiento. ¿Y por qué es importante? Porque esta persona, las personas que nos ayudan a prestar un servicio, seamos persona natural o jurídica, quien nos contrate, deben cuidar los intereses de la organización, o sea, de quien nos contrata, y deben al mismo tiempo satisfacer las necesidades del cliente. Pero entendamos que satisfacer las necesidades del cliente no es hacer lo que el cliente quiera. El director de Pepsi-Cola, que yo creo que se volvió famoso hace como 10 años, el que estaba en los años 60, cuando sacaron 3 películas sobre la historia de Steve Jobs, seguramente alguno de ustedes ha visto esas películas. El señor tenía una forma de pensar muy particular. El cuento de que el cliente siempre tiene la razón viene del año 54-56. Y todo el mundo se guía por eso. Y aún en día hoy hay personas que dicen que el cliente siempre tiene la razón. Este señor, que era el director de Pepsi-Cola Estados Unidos, que luego se convirtió en socio de Apple, fue presidente de Apple, ya fallecido, decía, el cliente es Dios y con Dios se habla. Entonces, el cliente puede querer algo. Si es posible, se ejecuta.
Si no es posible, hay que explicarle el por qué no. Pero no hay que correr uno a hacer lo que el cliente quiera a sabiendas de que no es posible. Ni mucho menos empezar, como dicen muchos, a darle caramelo, a guiarlo, a dilatar las cosas y nunca definir. Esa es una de las grandes ventajas de los procesos. El proceso te dice qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Y lo sabes de inmediato. Cuando a ti te plantean algo, sí se puede hacer y lo vamos a hacer de la siguiente manera. No lo podemos hacer por estas razones y por lo tanto nuestra respuesta es no. Hay personas que reaccionan bien, hay otras que consideran que se es muy duro al decir las cosas como son, pero a lo largo del tiempo van entendiendo de que esa era la única forma de hacerlos. Por eso estas personas que vamos a seleccionar y que ustedes van a seleccionar a lo largo de su vida profesional como administradores de propiedad horizontal, deben inculcarles la teoría de los procesos para que les cuiden la espalda a ustedes como contratantes y al mismo tiempo entiendan qué es satisfacer las necesidades de un cliente. ¿Sí? Ahora, vamos a ver qué es un servicio. Un servicio es intangible. ¿Por qué es intangible? Como intangible significa que usted no lo puede coger, no lo puede rotar, no lo puede tener en la mano, no le conoce ni forma ni peso. No es como coger un balón. Usted el balón lo ve, sabe que es redondo, sabe que pesa. El servicio no. El servicio, la calidad se basa en el lugar, en las personas que lo prestan, en el equipo que lo presta, en la comunicación, en los símbolos y en las referencias. Si ustedes se dan cuenta y si ustedes se acuerdan cuando estaban estudiando, siempre nos ponían a leer y a leer y a leer en los colegios y a sacar resúmenes. Porque en esa época todo era lectura y comprensión. Hasta había un examen, y creo que todavía existe en el IFEX, no lo sé, creo que sí, de comprensión de lectura. Y había otro que se llamaba razonamiento abstracto. Es que con pequeñas cosas usted pueda concluir que sigue. Y ahora resulta que todo es visual, todo es audio. O sea, el servicio ha cambiado y tenemos que irnos adaptando a eso. Por eso aparecen ahora los símbolos y referencias. Si tú te vas a dirigir a un gerente, no tienes que hacer una definición de 4 renglones, sino simplemente colocas una imagen de una persona con una corbata. Si tú vas a hablar de reciclaje, no tienes que explicar el reciclaje qué es, ni cuáles son sus beneficios, ni todas las cosas. Simplemente colocas el triangulito de las 3 flechas. Si tú quieres demostrar que algo es tóxico, no tienes que explicar el por qué, que no se toque ni nada, simplemente buscas la señal. Entonces, así me sacaban de las reuniones de Fontana 4 y yo trataba de entrar otra vez y me volvían a sacar como 4 veces. bueno, entonces, como les venía diciendo, el servicio es intangible. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Volverlo tangible. Que la gente lo sienta, que las personas lo identifiquen, que sepan qué es lo que se les está prestando. ¿Y cómo se hace eso? ¿Qué tenían antes? ¿Qué tienen ahora? Los clientes, los propietarios siempre se quejan que no tienen información de la administración. Y lo más chistoso del tema, y esto ya es algo después de 30 años del ejercicio, y es que a los propietarios, en su mayoría, les preocupa saber qué ha pasado con los recursos que han aportado. Y quieren saberlo a toda hora, todos los meses. Pero cuando llega la asamblea y tienen que aportar más recursos, se les olvidó todo lo que ya hizo y ya no quieren aportar porque es que está muy cara la despensa común. Pero nunca hemos pensado en ahorrar, nunca hemos pensado en hacer los mantenimientos oportunamente, nunca hemos pensado en contratar una empresa de vigilancia legal, sino que contratamos conserjería. Todo por reducir el impacto en las expensas comunes. Pero queremos saber qué pasa con cada centavo de las expensas comunes. Y si no nos cuentan qué pasa con el estado de las expensas comunes, comienzan todos los comentarios que ustedes se puedan imaginar. Ellos son expertos en volver el servicio tangible.
Como no tengo información, entonces algo malo están haciendo con los recursos que aportamos, algo están haciendo malo con el edificio conjunto. Pero nosotros que los administramos y los conocemos, que se han invertido bien los recursos siguiendo el presupuesto aprobado, no somos capaces de convertir nuestro servicio en algo tangible. ¿Y qué lo hace tangible? La comunicación. ¿Qué lo hace tangible? Las referencias. Ejemplos. Tenemos los informes de la asamblea. Ustedes están en el informe de gestión del administrador que va a la asamblea. Y seguramente ustedes los han visto. Están llenos de fotos. ¿Sí o no? El antes y el después. El antes y el después. El antes y el después. Pero realmente, ¿cuál fue la referencia? ¿Qué es lo que estás tratando de comunicar? ¿Que había algo dañado y lo arreglaste? En un congreso que yo estuve en el año 2016 y estuve de docente hablando de honorarios del administrador, se levantó una persona que era un propietario y llega y dice con otra persona que estaba exponiendo, que hablaba de que los informes hay que presentar el antes y el después y llevaba fotos para que todo el mundo comprenda. Se levanta el señor y pide la palabra y cuénteme, ¿usted cree que eso es un informe? Es que para eso lo contratamos, que si hay algo dañado lo arregle, que si el pasto está alto lo pode, que si hay un ascensor le haga mantenimiento. Entonces, usted me está diciendo, decía el señor, un señor ya mayorcito, bien canoso, le decía al expositor, entonces usted me está diciendo que el informe que me debe pasar un administrador es mostrando el por qué lo contraté o para qué lo contraté. Eso es lo que yo debo entender. ¿Dónde está la proyección? ¿Dónde está lo que va a ser? ¿Dónde está que me cuente realmente cómo estamos? O sencillamente son fotos y fotos y fotos y fotos y fotos, o si no, ahí duran haciendo el informe del administrador 2 horas, o si no hacen un video de 20 minutos que nadie ve. Mire cómo somos los seres humanos. Estamos hoy en una charla, en teoría aprendiendo, y hay personas haciendo otras cosas. ¿Por qué no estamos atentos a la clase? Estamos haciendo otras cosas, haciendo infinidad de cosas. Si tú vas al trasfondo, lo que me interesa es la certificación de que yo hice el curso. ¿Pero qué aprendiste del curso? Mínimo contesta, no, lo mismo de siempre, es que esto es lo que hacemos, es reforzamiento de conocimientos. Y vas a preguntar y sigue haciendo lo mismo que hacía antes de tomar el curso. Así somos los seres humanos. Entonces, por eso el administrador tiene que empezar a pensar cómo convierte lo que no se ve o intangible en algo que sí se ve, que tú puedas apreciar. Ahora el servicio también es heterogéneo. Tiene diferentes componentes, diferentes cosas. Si ustedes van a mirar, las personas esperan que el administrador sepa de ingeniería, siendo administrador. Que sepan de urbanismo, siendo administrador. Que sean ingeniero hidráulico, para saber qué le pasa a la tubería. Que sea técnico plomero, para que sepa arreglar una tubería. ¿Sí? Que sepa instalar todas las cubiertas. Que sea contador. Que sea abogado. Muchas veces que sea veterinario para saber qué es lo que le pasa a las mascotas. Que hasta sea cuidador de niños. Cuidador de ancianos. Que sea ginecólogo, que sea pediatra, que sea psicólogo, que sea psiquiatra. ¿Por qué sucede eso? Porque el cliente no sabe lo que hace el administrador o no lo quiere entender. ¿Y de quién es la responsabilidad? ¿De él o del que presta el servicio? Por ejemplo, si estás en la oficina de administración, estás haciendo tu trabajo, estás hoy día 2 de abril, estás revisando la facturación para enviarla a los propietarios y llega una señora desesperada llamándote al teléfono. Ay, Luis, mira, es que mi hijo está llegando ahorita a las 4 de la tarde, son las 3:50, y yo no alcanzo a llegar. Estoy metida en un trancón y el más impresionante en la ciudad de Bogotá, que nunca pasan los trancones en Bogotá, ¿cierto? Entonces, a ver si por favor lo recibes y lo tienes ahí en la oficina de administración mientras yo llego. ¿Qué dice el administrador? El que sabe lo que hace, le dice, no, qué pena, no puedo en este momento, estoy con el contador, estamos revisando la facturación, no te puedo colaborar en eso. Pero el que no sabe lo que está haciendo, ay, sí, doña María, no hay ningún problema, que el niño llegue aquí. El señor se va a las 5, son las 7 y la mamá no ha llegado.
¿De quién es la responsabilidad del menor? Del administrador. O cuídeme aquí al perrito que ya vengo, voy a ir a comprar algo a la tienda y la señora se fue a la tienda en el municipio de Melgar o en La Vega a traerse unos roscones. Y vean, no son casos que estemos dando aquí, son casos que han sucedido. Hay otros que porque el administrador no hace lo que quieren, si están tomando un tinto, cogen y le arrojan el tinto al administrador. ¿Por qué pasa eso? Porque el administrador no ha demostrado qué es lo que hace y todo el mundo supone que está para satisfacer sus necesidades y resulta que no es así. Pero si somos capaces de poner los guardas de seguridad, a las cuales le entregamos la seguridad nuestra y de nuestras familias, a que venda gaseosa, ponemos el guarda que nos cargue los paquetes. Y son los que nos cuidan. Entonces, ¿qué podemos esperar? Por eso, el administrador tiene que comprender que la heterogeneidad lo obliga a estandarizar, es decir, siempre hacer lo mismo. Por eso es que las grandes compañías con la norma ISO 9001 hacen el proceso y el mismo proceso independiente de quién lo esté ejecutando, porque están estandarizados y siguen al pie de la letra un proceso. Los administradores, estamos hablando de procesos en el 2000, yo vengo hablando de esto desde el 2018 y estamos en el 2025 y aún muchos no tienen procesos y siguen resolviendo el incendio, son bomberos, no gerentes de riesgo. Y muchos de esos incendios los provoca él mismo porque responde cualquier cosa que le suceda. Ahora miremos, el servicio no es, no es eterno, tiene una caducidad. Entonces, todos los años tenemos que salir a buscar nuevos clientes porque voy a perder algunos. Ustedes creen una cosa, pensemos en esto, para todo este ejercicio lo hago es para que tratemos de comprender cómo es este mundo de la propiedad horizontal y poder tomar acciones. Seguramente ustedes han trabajado en algunas empresas, pequeñas, medianas o grandes. ¿Las empresas es normal que cambien su gerente? No, ¿cierto? ¿Es normal que cambien la junta directiva? Es posible, pero generalmente se mantiene por lo menos un 40 o 50% estable. ¿Es normal que cambien los revisores fiscales? No, porque él es el que conoce la historia y puede dar un análisis más global de lo que sucede. Pero ¿qué pasa en la propiedad horizontal? Todos los años queremos cambiar de administrador, todos los años queremos cambiar de contador, todos los años queremos cambiar de revisor fiscal, de consejo, de empresa de vigilancia, de empresa de aseo. ¿Dónde está la trazabilidad del trabajo? ¿Dónde queda? Así es como nosotros estamos tratando nuestro patrimonio, porque ni siquiera le damos continuidad para que logre su valor. Entonces, por eso el administrador o cualquiera que preste un servicio tiene que hacer promoción, organizar productos, hacer programación y asignación de precios, tiene que hacer marketing. Te encuentras con situaciones tan chistosas como estas por el mercado. Resulta que tenemos dos conjuntos, cada uno de 300 apartamentos, uno ubicado en estrato 6, digamos en los Altos de Suba, en Gratamira, en todas esas zonas así, estrato 6 de Bogotá. Y el mismo edificio, lo mismo de distribución y todo, con apartamentos más pequeños, obviamente, ubicado, digamos, en Ciudad Kennedy. ¿Será que la administración de los dos es diferente? ¿O será que cada una tiene su propia característica, pero a la larga el ejercicio de administrar el de estrato 6 y el de estrato 3 son exactamente el mismo? Entonces, ¿por qué en estrato 6 cobro 10 pesos y en estrato 3 cobro 2 pesos? Ni siquiera sabemos cuáles son los honorarios que debemos cobrar ni cómo los debemos cobrar. Y nos hemos inventado tablas de estratos, de números de apartamentos para tratar de meternos en el mercado. Pero ¿cuál es el resultado? Sí, consigo un contrato de un año y después, no, a seguir buscando. ¿Qué lograste para tener permanencia? No, eso no se puede. Porque todos los años cambian de consejo, cambian de revisor, cambian de empresa de vigilancia, cambian de aseo. ¿Qué les tocó hacer a las empresas de vigilancia? Tratar de amarrar los contratos. Las empresas de aseo igual. ¿Y eso es correcto? No, pero no se está pensando en qué, en garantizar la continuidad. Y ahora el servicio es inseparable de quien lo presta. Y de eso sufrimos mucho las empresas que administramos. La empresa en la cual yo trabajo se llama Nova Casa Gestión Inmobiliaria. Yo me llamo Luis Jesús Ochoa. Es difícil separar las dos cosas. Entonces las personas piensan que si le hablan a Luis es como si le hablaran a la empresa. Y si le hablan a la empresa es como si le hablaran a Luis.
Son dos cosas diferentes. Yo soy una persona natural, Novacasa es una persona jurídica. Tenemos diferentes visiones, simplemente que el ejercicio del servicio lo prestamos a través de la persona jurídica por mayor cobertura de servicios. Pero para los propietarios hay que darles a entender esas dos cosas, pero nunca lo hacemos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay que volver uniforme el servicio. Miren las palabritas que están primero en colores al lado de servicio: intangibilidad, heterogeneidad, imperdurabilidad e inseparabilidad. Y miren las que están en rojo: tangibilidad, estandarización, continuidad y uniformidad. ¿A qué se refiere la uniformidad? El edificio de 300 apartamentos en estrato 6 se administra exactamente igual que el de estrato 3. Tienen los mismos riesgos, tienen las mismas obligaciones. Lo que puede cambiar son algunas pequeñas variables que no cambian en esencia el servicio. Al de estrato 6 le puede preocupar más el tema de control de acceso y todos los temas de seguridad. Al de estrato 6 le puede importar más los temas de conformar vecindad con los demás propietarios. Pero eso no cambia la prestación del servicio de administración, porque siempre es el mismo. O es que la ley 675 es una para estrato 6 y otra para estrato 3. Los reglamentos son unos para estrato 6 y otros para estrato 3. La esencia, lo central de los reglamentos. Entonces, por eso administrar los conjuntos es exactamente lo mismo. Entonces, no podemos pretender que vamos a generar tablas por estratos, tablas por barrios, tablas por cantidad de cosas, cuando el ejercicio es el mismo para un edificio de 10 apartamentos que para uno de 10.000. Que lo que pasa es que el de 10.000 necesitas un staff de personas, un grupo de personas más grandes para poder lograr tu gestión por el tamaño que el de 10. Pero las responsabilidades del administrador son las mismas, las obligaciones son las mismas, las funciones son las mismas, las asambleas son las mismas, los consejos son los mismos. Entonces no nos pongamos a inventar o a tratar de seguir como un barco las olas del mercado. Volvamos un producto tangible, estandaricemos el servicio, garanticemos la continuidad de los contratos y seamos uniformes en lo que hacemos. ¿Listo? ¿Preguntas? Sigamos entonces. Ahora sí vamos a empezar en lo bonito. Vamos a hacer los procesos y, como les dije ayer, vamos a hacer un proceso de facturación. Proceso es el conjunto de actividades enlazadas entre sí que, partiendo de uno o más entradas, que son transformadas generando un resultado que impactará a un cliente. Eso es mandarín, ¿cierto? Tenemos un proveedor que nos entrega, y se llama proveedor no porque nos venda algo, sino que tenemos algo que se llaman entradas, insumos. En el proceso los cambiamos y damos unas salidas. Salidas que recibe el cliente. Y el cliente, si le gusta el producto de salida, producto estamos hablando tanto tangible como intangible, hace una retroalimentación. Miremos un ejemplo. Vamos a mirar el proceso de mantenimiento de un ascensor o el de reparación de un ascensor. El ascensor no abre la puerta en el primer piso. ¿Qué hacemos? Llamamos a la persona que se encarga del mantenimiento. Llega. ¿Qué te pregunta? ¿Qué le sucede al ascensor? No abre la puerta del primer piso. Permítame, voy a chequear. Revisa y si efectivamente se rompió la guaya de apertura de puertas y toca cambiarla. Mientras tanto, la puerta del primer piso, esa parada queda fuera de servicio. Hasta luego, señores. El guarda coge y llama al administrador. El ascensor quedó fuera de servicio en la puerta del primer piso. Y entonces, no, pues todos deberán bajarse en el segundo y todos venirse por las escaleras. Pero las escaleras de todo el edificio, vamos a suponer un edificio de 5 pisos, 40 apartamentos y un solo ascensor, por decir alguna cosa loca. Todos tienen que bajar por una escalera. Ustedes se preguntaron cómo será la circulación en esa escalera a las 7 de la mañana, a las 6 de la mañana, a las 7 de la noche, 8 de la noche. Y el proveedor dice que se demoran 3 días en repararlo. Hasta ahora es como la entrada que tenemos. Vamos a hacer el proceso. ¿Qué es lo que le impacta al cliente en ese momento? Tener que venirse desde el 5.º piso, bajando 4 pisos de escaleras para llegar al primero y salir por la escalera. Y si va hasta el sótano o el parqueadero, pues un piso más. Y todos saliendo al mismo tiempo. ¿Cómo podemos evitar que se le impacte? ¿No sería más fácil que usted hubiera entrenado al personal de seguridad y que ese informe de que el ascensor queda fuera de servicio no se lo entreguen cuando el de mantenimiento se ha ido, sino en el momento que está dando el informe y que se lo dé directamente el operador de mantenimiento a usted? Si usted fija ese protocolo, ese procedimiento,
usted se entera de inmediato y puede tomar una decisión, pero ya después de que se ha ido, entonces le reportan a usted y usted con experiencia dice, ¿sabe qué? Tome la guaya del 5.º piso, de la puerta, la apertura del 5.º piso, que son 8 apartamentos, y por favor colócale en el primer piso. Dejamos fuera de servicio la puerta de apertura del 5.º piso. Solamente impacto a 8 y no impacto a 40. Llamo a cada uno, le explico lo que se va a hacer. Dicen que nos demoramos 3 días, pero vamos a poner un plazo de 5 días para que se haga el arreglo. Es algo imprevisto. El cliente recibió la información, la procesa y le retroalimenta. ¿Qué le va a decir? Algunos se molestarán, los del 5.º piso. Otro dirán, listo, no hay problema, yo bajo al cuarto y cojo el ascensor. Le dije, sí, señor. Ah, bueno, salgo 5 minutos, tengo que bajar 10, 20 escalones y llegué al 5.º piso. No hay nadie más en las escaleras porque todo el mundo está usando el ascensor. No, es mejor esa solución. ¿Y qué fue lo que, cómo transformé esa entrada que era un problema en una salida que es un problema no tan grave? Analizando con procedimientos, recibiendo la información oportunamente, tomando una decisión, pensando en qué va a impactar al cliente. Y esa retroalimentación. ¿Cuál va? Seguramente alguno le dirá, Luis, estemos pendientes, porque los ascensores ya tienen 10 años y seguramente muchas cosas están fallando. Entonces, después de que reparen esto, voy a solicitar que me revisen todos los ascensores y me definan qué elementos están para cambio y cambiarlos antes de que fallen. O sea, una situación difícil se convirtió en una oportunidad de mejora. Eso es un proceso sencillo, que no tiene complicaciones, pero que requiere que conozcamos muy bien el edificio en el cual estamos. Y eso que acabamos de hacer, de decir qué decisión se tomó, que lo que se dañó, se mandó a revisar todos los ascensores y se cambió, eso es lo que tengo que mostrar como mi gestión, no la foto del ascensor varado y no la foto cuando el ascensor ya estaba funcionando. ¿Qué fue lo que se gestionó? Por eso se llama informe de gestión. Me contrataron para estar pendiente del mantenimiento del ascensor. Se presentó una falla, tomé una decisión y solicité una revisión y se cambiaron un poco de piezas en los equipos que estaban a punto de fallar y que iban a bloquear más los ascensores. Eso es gestión y eso se logra con los procesos. ¿Qué es un procedimiento? Porque a veces los confundimos. El procedimiento tiene un objetivo, un para qué, un alcance, un hasta dónde, unas definiciones, un responsable, unas actividades, recursos o evidencias y unos indicadores de seguimiento. El procedimiento, cuando llegue el del ascensor, le informa qué está sucediendo. Registre con claridad la hora de llegada y la fecha de llegada, el nombre del técnico y el documento del técnico. Confirme que ese técnico está dentro de la base de datos de los técnicos autorizados a ingresar al edificio. Si hay un recorredor, hágale el acompañamiento. Antes de presentar el informe, me comunico con el administrador para que el mismo técnico le dé el informe al administrador y se tomen las decisiones del caso. Apenas se termine la instrucción, el administrador se comunica con el guardia de seguridad y le informa qué es lo que se va a hacer. Y ahí, si se requiere informar a los propietarios, se le informará a todos los propietarios o a los propietarios afectados. Eso es un procedimiento. Y si ustedes se dan cuenta, ustedes todos los días lo hacen en casa. Sencillamente, ¿cómo nos alistamos para salir? Ducha, vestimenta, desayuno, café. Si me gusta primero el café antes del desayuno. Si tenemos el vehículo, entonces bajar y subirnos al vehículo. Eso significa salir tanto tiempo antes. Si utilizo los Uber, Didi, Django, lo que sea esto, entonces tengo que pedirlo a tal hora para que me llegue a tal hora. Si me voy en transporte público, debo bajar hasta tal estación o debo tomar el bus en tal sitio. Por lo tanto, debo salir con tanto tiempo de anticipación. Ustedes hacen los procedimientos todos los días. Aquí no se está hablando de nada extraño. Simplemente miren sus rutinas diarias y cada rutina es un procedimiento. Si usted llegó con el tiempo adecuado y no pasa el bus, no llega el Transmilenio, no le aparece el Didi, el Uber o el Django, el que sea, ¿usted qué hace? Salir a buscar, así sea más costoso, un transporte tipo taxi o algo similar para que me lleve al trabajo porque tengo una reunión a las 8 en punto de la mañana. Todo es un procedimiento. Entonces no nos tiene por qué asustar esto. Pero veamos las diferencias. El proceso transforma entradas en salidas. Los procedimientos definen la secuencia de pasos. El proceso busca un resultado. El procedimiento es finalizar una tarea. El proceso se opera y se gestiona. Los procedimientos se implementan. No sufren tantos cambios como el proceso. Los procesos están centrados en la satisfacción del cliente. Los procedimientos están centrados en el cumplimiento de normas. El proceso contienen actividades que pueden realizar personas diferentes. Los procedimientos reflejan las actividades que pueden realizar diferentes personas con diferentes objetivos. El ejemplo que vimos del ascensor, del procedimiento del ascensor. ¿Quién lo ejecuta? El guarda. ¿Quién otro ejecuta ahí? El técnico del ascensor. ¿Y cuál es el último, el que toma la decisión? El administrador. Son 3 personas con 3 objetivos diferentes. Esa es la diferencia. El procedimiento en esencia es un paso a paso. El proceso toma algo, lo transforma y entrega un resultado. El proceso lo que busca es un resultado. Por lo tanto, se gestiona. El procedimiento es cumplir una tarea. La gestión de procesos es construir un entorno ideal para que el proceso se desarrolle y se pueda gestionar. Esto es muy sencillo.
Primero, el administrador tiene que estar comprometido en el esquema de procesos, diseñarlos. Debe tener una formación directiva. ¿Esto qué significa? Capacidad de toma de decisiones, en frío o en caliente. Pero ¿por qué el administrador debe tomar las decisiones? ¿Ustedes recuerdan lo que decía el proceso? Cumplir las normas. La ley 675 está esquematizada, hecha, como lo dice el doctor Ramiro Serrano, el doctor Alexander Coral, el doctor Jorge León, basado en el esquema societario. Una junta de accionistas que aquí llamamos asamblea de propietarios. Una junta directiva que aquí llamamos consejo de administración. Un gerente que llamamos administrador. Y si ustedes miran el código civil que habla de las sociedades, es muy similar a lo que tiene la ley 675 en su esquema. Con la pequeña diferencia que las empresas o sociedades son muy respetuosas de lo que hace cada uno. En la propiedad horizontal, todos quieren hacer de todo. ¿Por qué? Porque no conocen. A pesar de que trabajen y sean dueños de sociedades, que es lo más extraño del tema. Los procesos requieren una toma de decisiones. Tenemos que hacer un inventario y saber de los procesos, cuántos tenemos que hacer. En el ejercicio como empresa nuestro, ya de 10 años haciendo procesos, nosotros llevamos, el último se diseñó el mes pasado, estamos hablando de 125 procesos. Se deben clasificar, se hace un mapa de procesos que lleve actividades responsables y se definen los indicadores de gestión. Pero para que un proceso se elija o pase a formar parte de esa matriz de procesos, hay que probar. Porque podemos inventarnos, no sé, la rueda, pero cuadrada, pero tenemos que probarla hasta que veamos que la rueda sí funciona. Mientras no hagamos pruebas, no hemos hecho el proceso. Estos son todos los elementos del proceso: nombre, objetivo, responsable, indicador de gestión, proveedor de entradas, documentos o información de entradas, actividad, resultados, salidas al cliente, evidencias, recursos y riesgo y oportunidad. Les estoy hablando en mandarín, pero vamos a ver que es algo muy sencillo. Esta es una forma de diseñar procesos. Primero hacer un matachito, monacho, diagrama, bosquejo. Tengo esto, ¿cómo lo transformo en esto? Después que ya definí cómo se transforma, vamos a escribir qué es lo que hace cada paso de los que yo hice. Ya tengo hecho el proceso. Ahora cuando hagamos el proceso de facturación, ustedes se van a dar cuenta que es muy sencillo. La representación gráfica se utiliza lo que se llama diagrama de flujos. Ustedes pueden buscar los diagramas de flujo, ya les indica para qué sirve cada una de las figuritas. La rectangular describe una actividad. El óvalo se utiliza para inicio y para fin. El rombo nos va a decir, es una decisión. Si cumple tal cosa, se hace esto. Si no la cumple, le hace esto. La flecha es el movimiento de salida. El conector es cuando se cambia de hoja, porque pues, los procesos son largos. La dirección del flujo es la flechita. Ese cuadradito con un fondo curvo es el documento que se genera. Y las tres de esos mismos documentos se llaman notas, que usted puede colocar. Por ejemplo, ojo, el guarda debe estar muy atento a la salida del técnico de los ascensores. Esta es una representación gráfica. Lo voy a pasar un poco rápido para que miremos el proceso. Ahora vamos a escribir todo lo que vimos. Entonces, ¿se acuerdan el diagramita de colores? Tenemos unas entradas y unas salidas. Debemos determinar la secuencia, determinar las actividades que se van a hacer, determinar los recursos que se necesitan, designar los responsables del proceso, determinar los riesgos y oportunidades del proceso y evaluar el proceso. Y determinar finalmente las acciones de mejora. Hasta aquí podemos estar todavía en la nebulosa y no nos hemos centrado. A ustedes van a recibir copia de esta charla para que puedan irla mirando. Pero vamos a hacer el ejercicio. Ahora sí nos toca el proceso. Vamos a hacer el proceso de facturación de expensas comunes. Primero, el nombre del proceso, el azul de la izquierda. Facturación mensual de expensas comunes. Así se llama el proceso. ¿Cuál es el objetivo? El envío oportuno a los propietarios de la factura de expensas comunes, lo que hablábamos ayer. Tienen descuento hasta el día 10, debo darles al menos 5 días, debe llegar el día 5. Pero si logro ser más eficiente, puedo llegar el día 2 para darles 10 días o 8 días para el pago. Hay edificios donde el corte contable se hace el día 29 y se emite la factura el primero, con la salvedad de que aquel que pagó el 29 o 30 se le hace un reproceso y recibe doble factura, una la que se envía con fecha primero y una que se lleva el 2, que ya es corregida con los pagos que él hizo. Pero eso hay que informarlo a los propietarios. ¿Cuál es el otro objetivo del proceso? Detalla el detalle comprensible, detalla la factura. No es colocar factura de expensas comunes, paga 1.000.000 de pesos. No, expensas comunes, 700.000 pesos. Fondo de imprevistos, 100.000 pesos. Aporte a fondo de ahorro, 200.000 pesos. Total a pagar, 1.000.000 de pesos. Si usted paga antes del día 10, paga 930.000 pesos porque tiene el 10% de descuento sobre las expensas comunes. Recuerden que la orientación técnica número 15 del 2015, actualizada en el 2024,
establece que el fondo de imprevisto se debe facturar de manera independiente a las expensas comunes. Y los intereses de mora no los puedo facturar hasta tanto no los recibo. No es como hacen todos que intereses de mora, intereses de mora, intereses. Los intereses de mora se facturan cuando se reciba el dinero. Y la información de pago clara. ¿Dónde debe pagar? ¿Cómo debe pagar? ¿Paga con referencia? ¿O paga y tiene que mandar el soporte a tal correo? El mecanismo de pago que usted tiene que ir detallado en el proceso. Ese es el objetivo del proceso. Ahora, ¿quiénes son los responsables del proceso? El administrador y el contador. ¿Por qué el administrador? Artículo 51. Funciones del administrador. Llevar directamente o bajo su estricta dependencia la contabilidad del edificio conjunto. Indicadores de gestión. El indicador de oportunidad. Es decir, tenemos que entregar la factura el día 5, la entregamos el día 5, cumplimos. La entregamos el día 6, miércoles, atrasados. La entregamos el día 4, súper, adelantados. Eso es un indicador de gestión. Ya vamos a ver cómo se conforma. Indicador de eficacia. ¿Lo enviamos por dónde? Por correo electrónico. Todavía hay personas que no entregan la factura en el casillero y esperan que los propietarios vayan y la recojan. ¿Sí? Y llega el 30 y tienen como 10 facturas de los últimos 10 meses porque nunca la han recogido. ¡Ay, carambola! Resulta que es el moroso y el propietario moroso y el apartamento está desocupado hace 10 meses. ¿Cómo quieren que el propietario pague si no le están informando? Son detalles que usted comienza a ver ahora y a comprender que algo está sucediendo y se está haciendo mal. Indicador de eficacia. De todos los correos que envié, de todas las facturas que envié, ¿cuántos reclamaciones o solicitudes de explicación tengo? Entre menos tenga, ha sido más clara y más efectivo el proceso de facturación. Entre más tenga, debo ajustar algo de la información que le entrego al propietario de la factura para que sea más comprensible. El indicador de correcciones. ¿Cuántas correcciones hay que hacer? A veces las personas pagan, pero no lo hacen por referencia. Mire algo chistoso que pasa. Cuando usted hace el convenio de recaudo por referencia con un banco, el número de la cuenta jamás se le entrega a nadie. ¿Por qué? Porque la persona tiene que ir al banco o al portal del banco desde su casa, digitar el nombre del edificio conjunto, digitar el número de su apartamento y pagar lo que tiene que pagar. Pero si usted se pone de chistoso por salir del paso a darle el número de la cuenta, pues habrán personas que le hacen transferencia directa y usted no sabe quién le consignó. Entonces quedan en consignaciones por identificar. Ya tienen problema. No solo contable, sino también de que los propietarios muchas veces ni siquiera envían soportes, pero llegan en diciembre con los 12 soportes del año a que usted le haga los ajustes en diciembre. ¿Por qué? Descuido, poco tiempo para hacerlo, todo lo que usted quiera. Y muchas veces usted manda eso a cobro prejurídico y resulta que el propietario no debe nada. Generó una enemistad con el propietario, su cliente, únicamente por haber sido descuidado en una sola cosa: entregar el número de cuenta de la cuenta de recaudo. Un solo detalle, vea todos los problemas que le está causando. Entonces, vamos, el proveedor de las entradas, ¿quién es? Primero que todo, la asamblea. ¿Por qué? Porque la asamblea aprobó el presupuesto. ¿Por qué contabilidad? Porque contabilidad toma el presupuesto con los coeficientes y determina las expensas comunes que paga cada apartamento. Y ahora el otro proveedor de entradas son los reportes de tasa de interés moratorio. Aunque los intereses no se facturan, sí se llevan una relación que se adjunta a la factura de la persona que está en mora. Entonces hay que calcularlos, pero no se facturan hasta que se reciban. ¿Listo? La información de entrada, ¿cuál es? Saldo del mes anterior, 0. Valor de la expensa común, 700.000 pesos en nuestro ejemplo. Valor de otras expensas, fondo de... Señora, Puedo hacer ahí un paréntesis, una consulta. permíteme termino No esta entendí. Permíteme termino esta información de entrada y ya te damos la palabra, Lilian. Sí, permíteme un segundo. Entonces, saldo del mes 0, valor de expensas comunes en nuestro ejemplo 700.000. Ok, bueno. 700.000 pesos. Valor otras expensas, fondo de imprevistos, ¿se acuerda que dijimos que 100.000? Y fondo de ahorro para inversiones, 200.000. Tasa de interés, la que tenemos que nos reportaron mes a mes y la fecha de pago. Esa es la información de entrada. ¿Listo? Ahora sí te escucho, Línea. Gracias, doctor. Es que me quedó pues como una duda cuando usted dice que los intereses no se facturan, sino que se relacionan. Esa parte no me quedó clara.
Su merced, la orientación 15 de la Contaduría Pública del 2024, exactamente de julio del 2024, basada en lo que se había dicho en la orientación 15 del 2015, los intereses no se facturan sino hasta que se reciben. Miremos por qué. Cuando usted factura, y seguramente ustedes lo van a ver en contabilidad, o ya lo saben, la contabilidad en Colombia es por causación, ¿cierto? Significa que hay una partida en débito, o sea, en ingreso, y hay una partida en crédito, que es como salida, que las dos conforman la partida contable. Entonces, los intereses, ¿cómo se contabilizan? El débito va a la cuenta de cartera, a la 13, donde es la cartera de los propietarios. Pero la contrapartida en crédito va ¿a dónde? A los ingresos del edificio. Entonces, si yo no he recibido el dinero, porque estoy dando ingresos, no hay obligación del pago, pero no tengo certeza del pago. Diferente con las expensas. Las expensas se facturan en la 13 contra el ingreso del edificio conjunto. Certeza tengo, mecanismos de cobro también tengo, pero los intereses no. El día de mañana la asamblea decide condonar intereses, condona el 50, condona el 25, se organizan programas de saneamiento de cartera y toda la contabilidad se debe ajustar a eso, a esa decisión de la asamblea. Por eso es que no es viable estar metiéndola en ingresos cuando no se han recibido. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace una relación de los intereses que se le adjuntan al propietario para que sepa que está generando intereses de mora. Entonces la factura no va a decir total a pagar, simplemente dice total. Si tú miras, descarga en internet orientación 15 del 2014, Consejo Técnico de la Contaduría Pública, CTCP, ahí te explican con todo el detalle cómo debes contabilizarlos. Al igual que el fondo de imprevistos se debe contabilizar de manera independiente. Una cosa es la expensa común y otra cosa es el fondo de imprevistos. Y el fondo de imprevistos se abona, se monetiza primero que la expensa común. Por eso es que muchos administradores dicen que tienen 100 millones en fondo de imprevistos, pero en el banco hay 30, porque los otros 70 los tienen en cartera. Se comieron en la operación el fondo de imprevistos. Por eso es que el Consejo Técnico de la Contaduría determinó que eso se factura aparte y se monetiza primero. Entonces, esa es la forma de contabilizar. Ahí te pueden explicar mejor, pero en esencia es, no los puede facturar, solamente los facturas cuando los recibas. Entonces, supongamos, Gracias, doctor. bueno, supongamos el propietario va y te dice, ¿cuánto debo? Debes 1.000.000 más 100.000 pesos de intereses, debes 1.100.000. Ok, mira, aquí está el 1.100.000. Ah, ya recibí los 100.000, ahora sí lo facturo. Lo facturo antes de realizar el recibo de caja para que todo quede en cero y ahí sí entraron los 100.000 pesos de intereses realmente al edificio. No que aparezca el estado de resultados inflado con supuestos excedentes y resulta que no hay plata. Ahora ya vimos la información de entrada, vamos a ver cuál es la actividad que tenemos que hacer, el cálculo de intereses y el cálculo de descuentos. En esta actividad ya empezamos a hacer el cambio o la modificación de la información de entrada. El resultado, la facturación mensual, el estado de cuenta y el paz-y-salvo. Esta decisión de resultado la tomamos nosotros hace mucho tiempo porque siempre nos llegaban personas, propietarios, cuénteme, ¿cuál es mi estado de cuenta? Es que yo no lo sé. El propietario, cuando se refiere a la administración, no lo sabe, pero el propietario sabe que debo una cuota en el banco, de tanta plata debo por el carro, tanta plata debo por la tarjeta de crédito, tanto dinero, pero cuando se refiere a la administración no sabe cuánto debe. Razones, llamémoslo cultural, por no entrar en tantas cosas. Y siempre te están pidiendo el estado de cuenta. Entonces, enviemos el estado de cuenta con la facturación y así nos evitamos tantos reclamos y tantas cosas. Creo que también siempre les han dicho a ustedes, pero yo pagando esto quedo al día. ¿Y cuándo me dan un paz y salvo? ¿Cómo sé que sí han aplicado mis pagos? Porque es que en el conjunto de mi hermana resulta que allá el administrador decía que se aplicaba los pagos y la plata se perdió. ¿No les ha pasado eso? Entonces optamos por enviar el paz y salvo mensual. Con eso redujimos todos los temas de reclamos de facturación. Y este resultado fue a su vez el resultado del ajuste de todo el proceso de facturación. Y con eso se modificaron los indicadores de gestión.
Entonces, ¿cuál es la salida al cliente? Factura, estado de cuenta y paz. Las evidencias, se les envía un documento PDF que se envía por correo y queda el archivo digital. Pero siempre te dicen en el correo, es que yo nunca recibí el correo y por eso no pude pagar con descuento. Estamos a 20 y el descuento venció el 10. Es que no es mi culpa, yo nunca recibí el correo. Entonces yo le pago hoy, pero me aplica el descuento. Estoy hablando de casos reales. Eso sucede cuando usted no tiene la prueba. Tiene la prueba de que envió el correo, pero ¿dónde está la prueba que la persona lo recibió, lo abrió y lo leyó? Resulta que existen herramientas gratuitas que te permiten hacer eso. Entonces, implementamos esas herramientas gratuitas de Gmail con la plataforma de Google y ahí sabemos en qué fecha se envió, a qué hora se envió, en qué fecha y a qué hora lo abrió y en qué fecha y hora lo leyó. Entonces, cuando te llegan a ti a pelear que nunca recibí el correo, entras a la base de datos, mira, usted lo recibió tal día, lo abrió tal día y lo abrió tal día. ¿Quieres saber la IP donde lo abrió? Porque la IP también te la dan. Entonces, eliminaste el famoso cuentico de que no recibí el correo porque ya lo tienes resuelto. Resultado también de ajuste de los procesos. Por eso es que es tan importante los procesos, porque nos ayuda a encontrar los puntos donde podemos mejorar. ¿Cuáles son los recursos? Horas hombre, del contador del administrador, horas equipos de los computadores y horas de las TIC. Lo que se utiliza de las herramientas de tecnología en las comunicaciones para poder enviar y tener la facturación en los correos de los propietarios. El riesgo y oportunidad. Riesgo, una mala contabilización, que puede ser generado por las consignaciones por identificar. Un error en aproximación o fecha. Usted desde el principio debe definir si va a cobrar el 1.003.246 pesos o cobra 1.003.000. Pero yo no puedo cobrar 1.003.042 pesos este mes y en el mes entrante cobrar 1.003.000 pesos. Desde el inicio debo informar que todo se va a redondar a cientos, a miles, a décimas partes o se deja el valor completo. Eso debe definirlo. Y las fechas tienen que ser claras. Por ejemplo, ¿a qué nos lleva esto? Cuando tú presentas el proyecto de presupuesto, le colocas una nota. Los valores de las expensas comunes se darán redondeados a miles. La fecha de descuento será el día 10, calendario, no hábil. Porque dicen que la fecha de descuento es el 10, pero es que el 10 cayó domingo, entonces debe extenderse hasta el 11. No, señor. Usted el domingo puede pagar. Eso era antes, cuando tocaba ir a los bancos. Ahora usted puede pagar. Pero todas esas notas las debe dejar usted en el proyecto de presupuesto y en el proyecto de expensas para evitarse este problema. Si te das cuenta, al hacer el proceso ya vas determinando otras cosas que van a impactar otros procesos. Esa es la gran maravilla de los procesos. Una oportunidad, innovación. Ahora se están enviando las facturas con un código QR. Ya no se envía factura, se envía un código QR. Y ese código QR le permite al propietario ingresar a una base de datos digital donde él puede descargar toda la factura, los estados de cuenta y los pasisalvos, no solamente del mes de abril, sino el de marzo, el de febrero y el de enero. Las que él quiera. Oportunidad. Obviamente, tenemos una oportunidad de mejora con cualquier situación que se presente y una oportunidad de generar confiabilidad. Cuando usted reduce los errores en un proceso, la gente comienza a crear en el proceso y comienza a creer en el proceso y usted escucha frases de propietarios a otro. No peleen, esa factura es lo que toca pagar. Vaya, pelee y después viene y me cuenta. Sí, ya fui, me explicaron todo y sí, me toca pagar eso. Yo era el que estaba mal en mis cuentas. Entonces, ese documento que usted comienza a emitir, comienza a tener credibilidad y confiabilidad por todo lo que usted ha hecho. Ahora la evaluación. ¿Cómo nos fue con el indicador de oportunidad? El indicador dice que debemos enviarlo el 5. Lo enviamos el 6. ¿Cierto? Los indicadores, cómo se sacan y lo vamos a ver hoy, es una división. ¿Sí? Entonces aquí diría fecha prevista de envío dividido en la fecha real de envío. Si lo envía el 5, 5 sobre 5 me da 1, perfecto, cumpliendo. 5 dividido en 6, menor que 1, por lo tanto se envió con retraso. Se debe ajustar el proceso para enviarlo a más tardar el día 5. Si lo envía el 4, 5 dividido en 4 me da 1 punto y pico. Logramos adelantar. Siga trabajando así y mantenga ese adelanto en la ejecución del proceso. Así se evalúan los indicadores.
eficacia y corrección. Y las acciones, innovación, tecnificación y adaptación a las nuevas tecnologías. ¿Sí? Ese es el proceso de facturación. Acabamos de hacer todo un proceso paso a paso y usted se da cuenta. Si ustedes vieron el esquema, es un esquema de una sola fila por cada proceso, con aquí hay 7 y en el anterior habían 7 también, 14 columnas. Un Excel que en una fila tenga el proceso y tiene 14 columnas, cada una con su nombre. Y usted lo va llenando. Ahí les acabo de dar una matriz de procesos. Así usted lo va construyendo. ¿Cómo hago el de recibo de caja? ¿Cómo hago el de mantenimiento? ¿Cómo hago el del recibo del edificio? ¿Cómo hago el de la rutina de aseo? ¿Cómo hago el de la empresa de vigilancia? Usted va haciendo los procesos y termina en una gran matriz de Excel. Y cuando se cruza, por ejemplo, como lo hablamos aquí, lo de las fechas, lo de los descuentos y todo eso, me impacta el proceso de facturación, le pongo 2 colores. A los 2 procesos el mismo color. Amarillo suavecito. Al otro verdecito suavecito. Y así ya sé que estos 2 procesos se interrelacionan. Vamos a relacionarlos y listo. Tengo la matriz de procesos y en cualquier momento la puedo modificar, reducir o ampliar. Cuando usted los quiera dibujar, hay unas plataformas, que es que se llama DIA. Ahí está la dirección. Usted lo instala y usted puede graficar los procesos ahí. O lo hace con Drive.io en línea. El del PC lo descarga y este es en línea, el que más le guste. Drive.io ahora también viene en el celular. Mire, aquí hay un ejemplo, de hecho, en el mismo ejemplo de facturación hecho en representación gráfica. Mire. Saldo del mes anterior, valor de expensas comunes, valor otras expensas, tasa de interés. Proceso, cálculo de intereses y descuentos. Se genera la factura del mes, el estado de cuenta y el pasisalvo. Aquí hay una nota, evidencias, archivo PDF, envío de correo, archivo digital. Los indicadores de cumplimiento, de eficacia y de corrección. Los indicadores cumplen, sí, se finaliza. Si no, se hace una acción de mejora y se finaliza. Ahí tienen lo que vimos en esas 14 columnas, quedó resumido aquí en la hojita. Entonces, tú tienes la matriz de procesos y tienes el diagrama de cada proceso. Si te das cuenta, el diagrama gráfico es más fácil para entender el proceso. Ahora la representación escrita. Entradas, salidas esperadas, procesos involucrados, la secuencia, la interacción entre A y C, entradas, salidas. Ahí está cada uno de los procesos. No me voy a detener en eso para que ustedes lo puedan ver en las memorias. Ahí lo tienen, riesgos, oportunidades, evaluación y las acciones. ¿Listo? Que ya fue lo que hemos visto y hemos analizado. Ahí está el proceso de facturación y lo hicimos acá en pocos minutos. Ahora las evidencias, mira, les voy a mostrar. Este es el esquema de factura. En la parte de arriba que ustedes pueden ver, tiene todo lo de la facturación, el detalle. Esto que está a la derecha tiene las condiciones de pago. Aquí dicen en qué se debe pagar y los convenios. El estado de cuenta detallado de lo que usted ha pagado lo que le han facturado mes a mes y lo que a ustedes le han, lo que usted ha pagado y el pasisalvo. La información, ahí está todo lo que lleva ese documento de factura. Ahí lo tienen. Y aquí tienen la información del pasisalvo. Son 2 archivos que se genera automáticamente el software y de una vez envían a los propietarios. Entonces, ¿por qué solamente mandamos la factura? Ni el estado de cuenta ni el pasisalvo y todos los meses nos están preguntando el estado de cuenta y el pasisalvo. La razón es muy sencilla. Como se lo dije a una administradora una vez, lo que pasa es que usted está haciendo cosas y no sabe qué es lo que está haciendo. Por eso es importante que entendamos que los procesos nos van a brindar una visión diferente del negocio y nos van a brindar la posibilidad de hacer modificaciones. ¿Preguntas? Ingeniero, yo tengo una preguntita. Cuando un administrador, ejemplo, es cambiado, pongamos, en la mitad de un proceso, ¿cierto? De una Sí. copropiedad, este administrador llega a facturar y le piden, digamos, un pasisalvo, pero él no está, digamos, certero de que la contabilidad esté al día. ¿Ahí se expediría un pasisalvo o qué se expide? ¿Que se encuentra al día con la cuota de administración? Su merced, el administrador cuando recibe tiene que estar seguro de la contabilidad que recibe. Por eso los estados financieros se reciben certificados. Es decir, el administrador que sale debe certificar los estados financieros, debe Perfecto. firmarlos, Ah, debe bueno.
Si es posible, haga un estado intermedio con notas y con todo lo demás. Ah, ok. ¿Qué es lo que sucede, Consuelo? Cuando somos propietarios y miembros del consejo, algo nos pasa y creemos que el administrador que sale es como la suegra o el suegro. Queremos que se vayan de la casa rapidito. Y muchas veces somos nosotros los propietarios los que impedimos que la transición se haga de manera adecuada. ¿Por qué? Porque con el ánimo de no pagar, le pedimos al administrador que ingresa que haga el recibo en los últimos 3 días. Porque no le queremos pagar a ese señor, porque es que el presupuesto se nos va a disparar y no nos aprobaron sino tal cosa. Salen con unas teorías filosóficas lo más re locas. Pero en esencia no dejamos que los dos administradores se empalmen. Pero al mes siguiente soy el primero que está peleando que cómo así que no me entregan el país salvo, o cómo así que no sabemos en qué estado estamos de mantenimiento. Yo, miembro del consejo, no permití que se entregaran los administradores. Lo que quiero que el que está se vaya rapidito y el que llegue rapidito para que las cosas se vea el cambio. Pero lo que estoy poniendo en riesgo es que estoy evitando que se haga una transmisión adecuada de las cosas, porque lo que se están transmitiendo es el manejo de mi patrimonio. Es que las personas, ni los propietarios y administradores, no comprendemos lo que se está haciendo de administración. La administración no es administrar un presupuesto. Les voy a hacer un ejemplo que puede parecer muy duro. El edificio, vamos a poner que es un Mercedes, una camioneta Mercedes híbrida que vale 1.000 millones de pesos. Ese es el edificio. El presupuesto son 5 millones. ¿Qué es lo que administra el administrador? ¿Quién me responde? Los 1.000 millones. El carro, exactamente. Los 5 millones del presupuesto son la herramienta y es para pagar el aceite, el cambio de aceite del Mercedes. Entonces, ¿por qué los propietarios pensamos que lo que administra el administrador es el valor del presupuesto y no lo que vale mi edificio? Un edificio puede costar 100, 150 mil millones un conjunto y resulta que tienen de presupuesto 100 millones mensuales y se estresan y se les llena la boca diciendo es que tenemos un presupuesto de 1.200 millones de pesos. Pero el conjunto vale 100 mil millones. Entonces, tratamos al administrador por 1.000 millones, pero se nos olvida que él está cuidándonos 100.000 millones de pesos. Si los propietarios logramos comprender lo que administra este señor que contratamos, seremos muy cuidadosos al seleccionar nuestro administrador y seremos cuidadosos con nuestro patrimonio. Y cuando decidimos cambiar del gerente de esta compañía, nombramos un gerente de las mismas capacidades como mínimo o más capacidades, pero permitimos que ellos dos se empalmen porque estoy pensando en los 100.000 millones que vale mi conjunto. No, yo pienso en los 1.000 millones del presupuesto. Y ahí comienzan todos los problemas. Y por eso es que el administrador, como es tratado, es lo que da. Como todas las personas, tú das lo que tú recibes. Es tratado por los 1.000 millones. Entonces, por eso es que presenta un informe lleno de fotos mostrando 2 horas qué fue lo que hizo. Pero si el administrador pensara que administra una empresa de 100.000 millones de pesos, seguramente va a presentar cómo va a ser la proyección del edificio en los próximos 5 años, cómo se comportó este edificio referente al año pasado, subieron los pasivos, bajaron los pasivos, subió el activo, bajó el activo, qué pasó con el patrimonio, cómo fueron los ingresos, cómo fueron los gastos, cuál fue el porcentaje de cartera, fue mayor o inferior al del año pasado, cuál es el índice de liquidez de la propiedad horizontal, el índice de apalancamiento, cuál es el capital de trabajo de la propiedad horizontal, cuál es el porcentaje de ejecución real, cuál es el porcentaje de ejecución de los descuentos, cuál es la rotación de cartera. Todos estos indicadores que se manejan en las empresas los lleva a la propiedad horizontal y les muestra que su propiedad, que vale 100.000 millones de pesos, está así. Pero ni siquiera somos capaces los administradores de nombrar en la asamblea el valor asegurado del conjunto. Y cuando alguien protesta por el presupuesto, lo primero que se le ocurre al administrador, quitemos guardas, porque es lo que más impacta el presupuesto. Quitemos aseadoras, pero eso impacta en la salubridad. Reduzcamos la póliza o no tomemos la póliza. Es lo que está protegiendo el patrimonio de ustedes. ¿De dónde salen esas ideas locas? La única explicación que he encontrado en 30 años de ejercicio son 2. O desconocimiento de lo que hago,
o despreocupación de lo que hago. No me interesa lo que hago. No conozco lo que hago y no me interesa lo que hago. Porque solamente a un loco se le puede ocurrir afectar el patrimonio que le fue entregado, tomando decisiones que a la directa sabe que lo van a afectar. Usted sabe que si reduce un guarda va a tener problemas de robo. Si reduce la saciadora fuera de las reclamaciones de los propietarios va a incidir en la salubridad de las personas. Por lo tanto, va a aumentar los gastos de fumigación. Si reduzco mantenimiento, voy a tener problemas de reposición de equipos. Si reduzco la póliza, no tengo cobertura. ¿A quién se le puede ocurrir eso? Solamente es por eso. No saben lo que estamos haciendo. Ni los propietarios tampoco. Entonces, por eso es importante y vamos a pasar a esto que es planeación estratégica. Ya vimos hasta aquí lo que eran los procesos y esto, y ahora vamos a entender un poquito más. Ya pudimos entender que el proceso es algo sencillo. La planeación estratégica se basa en estas 4 cositas que están en colores. El resto es la definición técnica. Es el proceso en el que definimos y ejecutamos una ruta a largo plazo para el logro de objetivos o propósitos organizacionales, a través del análisis de la situación presente y deseada a futuro, el entorno de la propiedad horizontal y sus limitaciones existentes. Mandarín, ¿sí o no? El primer paso, analizar la posición actual. ¿Eso cómo lo llamamos? Diagnóstico. ¿Cuál es la situación actual de la propiedad horizontal? ¿Cómo está en la parte administrativa? ¿Cómo está en la parte operativa? ¿Cómo está en la parte financiera? ¿Cómo está en la parte legal? ¿Cómo está en la parte de seguridad y prevención? ¿Y cómo está en la parte de convivencia para el residencial? Para el no residencial desaparece la convivencia y entra mercadeo y publicidad para los centros comerciales. Aparece servicios autoprestados para los parques industriales. Ese es esto. En el no residencial cambia según cada edificio. Ese es el diagnóstico. ¿De dónde se inventó este loco esas partes? Norma técnica sectorial del sector inmobiliario 02 para administración de inmuebles de propiedades horizontales residenciales, 06 para administración de propiedades horizontales no residenciales y la 05 el código de conducta del administrador de propiedad horizontal. ¿Dónde las consigo? Fede Lonjas. Tienen un precio promedio entre 30 y 40 mil pesos la norma. Ahí te indica cómo se hace el diagnóstico, cómo se hace el plan de trabajo y cómo se evalúa cada uno de estos campos. Ese es el diagnóstico. Pasamos a los objetivos a largo plazo. Es lo que se llama el plan de trabajo. Si algo está mal, por decir algo, la administración no tiene el libro de propietarios actualizado. Primer objetivo, actualizar el libro de propietarios. No tiene el libro de residentes. Lo mismo, actualizar el libro de residentes. Tenemos un reglamento, pero resulta que el folio de matrícula del predio de mayor extensión habla de que hay un reglamento y 4 reformas. No sabemos qué reformar. Entonces hay que pedir las escrituras del reglamento. Así se hace en cada cosa. Cada situación que no encontré, que es no conformidad en el diagnóstico, se convierte en un objetivo del plan de trabajo. Y el plan de trabajo me va a fijar, ejecutar la corrección de esa situación anómala y en qué tiempo lo voy a hacer y cuánto me vale. Entonces ya sabemos cuánto hay que invertir en la propiedad horizontal en los próximos 5 años como mínimo. Luego, ¿debo ejecutar qué? El plan de trabajo. El plan de trabajo se ejecuta de manera primordial sobre la ejecución del presupuesto, porque el presupuesto es ordinario, o sea, todos los meses pasa lo mismo. Entonces me centro en la ejecución paralela, dándole un poco más de importancia al plan de trabajo que al presupuesto. Al final del ejercicio voy a tener mi informe de gestión, y ese informe de gestión se socializa a quienes, a mis clientes, a través de qué? De la asamblea de propietarios, y se genera una retroalimentación que al mismo tiempo me hace actualización del diagnóstico y del plan de trabajo y se reinicia. Ahora miremos. Análisis de la estrategia actual. ¿Qué es? Planeación. Objetivos a largo plazo. ¿Qué es? Ejecutar. ¿Cierto? Cuando ejecute, ¿qué debo hacer? Verificar o revisar. Y con la revisión actúo sobre los resultados. Es el ciclo de calidad. Y eso es lo que hace la planeación estratégica y está llevada a la propiedad horizontal en esas normas técnicas. Entonces, sí se puede hacer. Que la gente que habla que esto no es un ejercicio regulado, es cierto, pero sí es autorregulado. Cada persona toma la decisión de acogerse a la norma. Cada persona toma la decisión de hacer su trabajo de conformidad con la norma.
es decisión personal. Pero no se preocupe. Resulta que Colombia, con los convenios que suscribió el expresidente Santos con la OCDE, obliga a Colombia, como muchos países del mundo, a que todos los oficios, la administración de propiedad horizontal es un oficio, no una profesión. Por eso el que hable de profesión de propiedad horizontal no sabe ni dónde está. Es un oficio, porque no se ha sido determinado como riesgo social la administración de propiedad horizontal. Entonces, todos los oficios deben estar certificados. Es decir, que se certifican las personas. Y por eso se creó el Sistema Nacional de Cualificaciones en el año 2020, que abarca todos los oficios. Y entre esos oficios está el de administrador de propiedad horizontal, está el de asistente administrativo en propiedad horizontal, asistente operativo en propiedad horizontal, está el de asistente especial en propiedad horizontal, que abarcaría la turística, en este caso, y está el de subadministrador, o comúnmente llamado delegado de administración. Están definidas las competencias que debe tener cada cargo. Y la norma de aplicación de competencias para la propiedad horizontal está publicándose en octubre de este año, 2025. Porque en diciembre del 2025 se vence el primer plazo para tener todo el Sistema Nacional de Cualificaciones andando. Y a partir del 2026 se comienza a regular la certificación de dichas competencias. O sea, queridos amigos, en el año 2030, por tardar, para poder ejercer la administración se necesita un certificado de competencias. Y va a pasar a ser regulado, porque ahí está el Sistema Nacional de Cualificaciones. Y seguimos hablando, es que tenemos que profesionalizar. ¿Entendemos la frase de profesionalizar? La palabra profesionalizar es convertir en profesión un oficio. Y para que eso suceda, tiene que hacerse una ley dedicada a cada profesión, así como hay la ley del abogado, del arquitecto, del ingeniero, del odontólogo, del contador. Debe haber una ley del administrador de propiedad horizontal. Y nos la hemos pasado tonteando con la reforma de la ley. Y no sabíamos que hace 5 años está funcionando el Sistema Nacional de Cualificaciones. Aquí tenemos un modelo de planeación estratégica, administrativo, operativo, financiero, clientes, los objetivos, digamos, para el financiero, cartera manejable, el indicador, el porcentaje de cartera anual, cuál es la meta, esperamos un 10% anual. Entonces, ¿cuál es la acción? Mayor comunicación con propietarios desde los 30 días. Usted organiza su planeación estratégica. Este es el resultado del plan de trabajo. Creo que vamos comprendiendo que antes de lanzarnos a administrar un edificio, debemos aprender qué es lo que vamos a hacer. Si ya estoy administrando edificios, tenemos que empezar a planear qué es lo que estoy haciendo. Ahora, vamos a ver el Balance Scorecard. Esto está desde el año 1984 y es la forma en que se presentan los informes en las compañías que tienen procesos definidos. Como estamos hablando con administradores que van a definir sus procesos, van a estandarizar sus procesos, deben conocer cómo deben presentarlos. Esta metodología presenta la perspectiva financiera, que es los logros financieros como manejo de cartera, reducción de obligaciones y equilibrio entre ingresos y gastos. Perspectiva del cliente, la satisfacción del cliente y cómo nos califica. La perspectiva de procesos, las fortalezas y debilidades de los procesos. Y el aprendizaje y crecimiento, fortalezas y debilidades referente al capital humano de los prestadores de servicio. La hoja número 1 la vemos en la parte inferior derecha, tiene 4 partes. La A1, los indicadores de gestión. Un gráfico de barras de cómo se han comportado los indicadores de gestión en todos los años, generalmente los últimos 5 años. Entonces, ¿cuándo se evalúan los indicadores de los últimos 5 años? ¿En qué evento en la propiedad horizontal? ¿Quién me puede decir? ¿En qué parte? ¿En qué? ¿Cuándo? ¿Quién evalúa esos indicadores de gestión? ¿Quién me puede contar? La asamblea de propietarios, o sea, cada año. Entonces, ¿yo por qué saco un informe con el foto delante y el después y no evalúo qué pasó con los indicadores de gestión financiera? Los de gestión operativa, los de gestión administrativa el año anterior y este año. Y si lo estoy haciendo a lo largo de los meses, ¿qué pasó en el mes de marzo, de abril, con referente al mes de enero, febrero y marzo? La parte número 2 es cómo se está desarrollando esos KPI, cuáles corresponden a administración, cuáles corresponden a operación, a la parte financiera, a la legal, a la de seguridad y prevención y a la de convivencia para el sector residencial. Un panel de control que son las gráficas de esos indicadores de gestión, cómo están fluctuando y cuál es la proyección que van a tener. Y la parte 4 es el análisis. Si ustedes se dan cuenta, Balance Scorecard se basa en indicadores. Y si ustedes conocen los famosos dashboard que se presentan en las aplicaciones, que se presentan en el Excel,
que ahorita está de moda el Power BI, está de moda los dashboard, todos son de resultados, porque se supone que el proceso usted ya lo hizo, porque va a evaluar ahora el proceso, lo que tiene que evaluar son los resultados. Y la parte trasera de esta viene con estas tres cosas: financiera, satisfacción, procesos y crecimientos. Tiene que definir la meta, la variación con el año anterior, el crecimiento y una conclusión. Así es como se presentan los informes. Son gráficos y análisis, no son fotos. Si no sé hacer un informe o lo hago de manera incorrecta, es que sencillamente no sé qué es lo que estoy haciendo. Y si no sé lo que estoy haciendo, queda la pregunta: ¿será que estoy en el lugar equivocado? Si usted va a conseguir un trabajo de operador de maquinaria pesada, de soldador en la compañía petrolera, que son de los mejores oficios, de los oficios mejor pagos en todo el mundo, y si me voy a trabajar en petroleras en climas difíciles como el Ártico, el océano, pues mi salario se va a quintuplicar. Y si hago soldadura submarina, pues muchísimo más. ¿Qué es lo primero que tengo que aprender? A nadar. Después de nadar, a bucear. Después de bucear, a bucear a altas profundidades. Y después, todo tiene un proceso. Entonces, esto nos lleva a que tenemos que seguir ese proceso. Ahora sí, los KPI, indicadores de gestión, es la última parte. Un indicador de gestión es simplemente una expresión numérica que evalúa una situación, que evalúa un proceso y cuya magnitud se debe comparar con un nivel de referencia superior, el nivel ideal, y un nivel de referencia inferior. En esencia es eso. Debe ser simple, debe ser adecuado al proceso, debe ser validado en el tiempo, es decir, continuamente, debe garantizar la participación de los clientes o la comprensión de los clientes, y debe ser útil y oportuno. El nombre, miren, entonces miramos, espérate un segundito. Nombre, objetivo, valor de referencia, periodicidad y valores históricos. Esa es la forma de construir un indicador de gestión. Vamos a hacerlo de una vez. Nombre del indicador, indicador de cumplimiento del presupuesto. Objetivo, medir el nivel de ejecución del presupuesto de manera mensual y anual. Valor de referencia, se propone como referencia adecuada el 98%. Se indicará la evaluación del resultado. Periodicidad, se propone calcularlo cada mes y cada año. Valores históricos, si se cuenta con valores históricos, se pueden presentar después del indicador. Vamos, ¿cómo se calcula? Porcentaje de ejecución presupuestal dividido en ¿qué? En la meta que yo puse, 98. Vamos a suponer que logré 97 de 98. Si el indicador de cumplimiento presupuestal es menor que 1, se debe revisar las partidas que no se han ejecutado y tomar acciones. Si es mayor que 1, se debe revisar las partidas sobre ejecutadas y tomar acciones definitivas para evitar el incremento. Si es igual a 1, continúa con el control presupuestal. Ahí está el indicador. Y si usted tiene históricos del mes de enero, del mes de febrero, hace una gráfica de barras o de torta o de círculo, la que más le guste, y tiene usted el indicador de la ejecución presupuestal solamente en un gráfico condensado en lo que va corrido del año. Y si estoy al final del ejercicio para el informe de la asamblea, coloco el del año anterior, digamos de los últimos 5 años, y lo coloco en un gráfico para que todas las personas comprendan cuál ha sido la ejecución. Entonces, señores, hemos hecho ya un recorrido entre ayer y hoy, entre los creación de procesos, evaluación de procesos, presentación de los procesos y los indicadores de gestión. Ya con eso descansan del ladrillo, pero espero haberles dejado la inquietud de que hay que elaborar los procesos para poderlos medir y evitar que cualquier cosa suceda y se nos salga de las manos. Recuerden, los administradores somos gerentes de riesgo, no bomberos. Y siempre debemos amarrarnos los pantalones en la cintura, el cinturón en la cintura y no en las rodillas para evitar caernos. ¿Listo? ¿Preguntas? Siga, Margarita. Sí, muy buenos días. Una pregunta, el empalme entre dos administradores, ¿cuánto es el tiempo prudente? ¿Su merced ha administrado edificios? No todavía. Bueno. Estoy capacitando. El tiempo solamente lo define quien está saliendo. ¿Por qué razón? Porque él es el que conoce el edificio completamente. Por eso es extraño que el que llegue diga que va a recibir en 3 días. O el que llegue traiga una lista de chequeo que esto es lo que yo recibo. Pero usted ni siquiera conoce el edificio, ¿cómo viene a poner una lista de chequeo? Hagamos un ejemplo que yo le decía en otra charla a los administradores. Usted va a comprar un Mercedes. Se nota que soy fanático del Mercedes, ¿no? Voy a comprar un Mercedes. Entonces me voy con una lista de chequeo. ¿Conoces el carro Mercedes? ¿Sabes lo que tiene? Pero yo comienzo. Quiero un vehículo que sea híbrido. Quiero un vehículo con cojinería en cuero. Quiero que un vehículo con
indicadores digitales. Quiero un vehículo con un equipo de sonido de última generación. Quiero un vehículo con airbag en todas las puertas. Quiero un vehículo con ABS para el frenado. Quiero un vehículo con luces regulables. Quiero un vehículo. ¿Qué me va a decir el vendedor? ¿Usted conoce lo que es la Mercedes? ¿El vehículo Mercedes? Venga, se lo muestro. Y resulta que el vehículo tiene todo lo que yo estoy pidiendo y tiene muchas cosas más que yo ni siquiera sabía, pero que sí sabe el vendedor. Lo mismo sucede en los edificios. El que sabe cómo es el edificio conjunto es el que está administrando. Por lo tanto, él fija el procedimiento de entrega y el tiempo de entrega. Nadie más se puede meter en eso, porque no saben, no conocen. Muchos administradores se entregan así, venga, le cuento, mire, aquí están todos los papeles, revisen los papeles. ¿Le hizo alguna vez una reunión con todos los proveedores para presentarle los proveedores? ¿Le contó cuál es, que cada proveedor le cuente cómo es el proceso que se lleva actualmente para mirar las reclamaciones y mirar todas las cosas? ¿Reunió usted, por ejemplo, al contador que le entregue al otro contador? Miraron el software contable, miraron la forma de contabilización, miraron las políticas contables, miraron el sistema de seguridad en el trabajo, miraron el habeas data, miraron todo. Tiene asesores el edificio, invitó a cada uno de los asesores para que cada uno le cuente, comprenda cómo se comunican y todo. Eso solamente lo sabe el que está. Y administrador que llegue a recibir con un checklist, ese administrador no sabe ni dónde está parado, porque ni siquiera conoce el edificio. Mire, para que más o menos se hagan una idea. Llegan administradores y me han tocado. El último me tocó el año pasado. Decidí entregar un edificio después de 7 años porque ya me fatigué. Y llega el señor pidiendo las carpetas físicas de todas las circulares impresas y que se ejecutara cuando se fijó en la cartelera de los ascensores y cuando se quitó de la cartelera de los ascensores. Y los ascensores no tienen carteleras. Las circulares se envían por correo electrónico. 1, por decisión nuestra como administradores y 2, por decisión de los mismos propietarios tomados al año siguiente que arrancó el edificio. Pero la señora exigiendo que a pesar de que hubieran decidido eso, yo tenía la obligación de imprimirlos e indicarlos cómo se habían colocado en las carteleras. Imagínense en eso. Le presenté, hicimos reunión de proveedores. Le presenté a cada uno, los dejé en la sala de juntas del edificio y me retiré para que hablaran. Pero me decían los proveedores que después lo llamé, bueno, ¿cómo le fue? Mi hijo, es que ni siquiera nos permitió hablar, es que ella administra es así, así, así y así. Don Luis, y todo lo que hacemos con usted y lo que tiene el edificio es muchísimo más que lo que la señora está pidiendo. Pero ni siquiera nos dejó explicarlo. Dije, pues sigan ustedes haciendo lo que ha demostrado que es un éxito. En ese edificio, en esos 7 años, ni un solo robo. Atravesamos la pandemia, ni una sola persona enferma de COVID en el edificio durante la pandemia. Ningún fallecido por COVID, nada en el edificio. Sigan como se vienen manejando las cosas y esperen. Lo que le sucede a veces a las personas cuando aprendemos a conducir, queremos montarnos en el carro más grande, pero ni siquiera sabemos manejar un Renault 4. Todo hay que hacerlo paso a paso en la vida. Entonces déjelo que ella se va a ir acomodando poco a poco, pero no bajen la guardia. La señora no entendió, no quiso entender, no lo sé, y tome 30 días después un robo en el edificio. Después de 7 años de cero robos, un robo en el edificio. Porque la señora decidió prohibir muchas de las cosas que habían, que eso ya no se ejecutaba, que eso era con la anterior administración, que ella administraba diferente. Tome, un robo. Por eso el empalme solamente lo define el que está. Nadie más. Entonces, estudie bien su edificio, prepare sus documentos, prepare todo, organice una secuencia, que es lo que yo le digo a todo el mundo. Entregue el edificio como le gustaría a usted recibirlo. Usted ya va en la mitad de la montaña con el edificio. Entréguelo para que la persona sienta que va en la mitad de la montaña y logre llegar a la cima de la montaña. Pero no se lo vaya a entregar como si estuviera abajo sin haber recorrido todo el camino que usted recorrió. Porque los únicos damnificados van a ser los que han sido clientes suyos. ¿Alguna otra pregunta, Liliana?
Muchas gracias. Señor, buenos días. Buenos días, Liliana. Tengo se está hablando ahorita de esos procesos y todo. En el conjunto, este conjunto que tengo, el Consejo va a proponer ahorita en la Asamblea de que se quite la vigilancia porque está llevando el 70% del presupuesto. Y van a presentar, pues, que para que es más económico los conserjes. Ellos dicen que porque la empresa de vigilancia que tienen ahorita, pues toda la vida, pues han tenido, desde que el edificio está de 35 años juntos, han tenido vigilancia. Ujú. Y que ahorita que los conserjes, lo que hacen ellos ahí, los de vigilancia, que solamente hacen abrir y cerrar, que la empresa de vigilancia, que eso lo hace un conserje. Entonces, eso me tiene a mí preocupado porque... Usted es la Muchas administradora, gracias. ¿cierto? Sí, señor. ¿Qué piensa usted que se debe hacer? Pues como estaba diciendo usted ahorita con la señora que recibió, eso estaba yo pensando, porque no va a haber vigilancia. Va a ser un trauma Pero, grande para pero la digamos, comunidad. si estás administrando, significa que tú ya tienes un criterio formado, ¿cierto? Sí, señor. ¿Cuál sería tu decisión ante esa propuesta? Mi decisión fuera, pues, seguir, pero yo pienso que es mejor seguir con la vigilancia porque nos está prestando hasta ahorita, después de tantos años, no ha habido robos, no había nada, no ha habido nada de esas cosas. Entonces, porque ellos están y hay mucha gente que los apoya porque está muy cara el presupuesto, pues, las expensas. Bueno, mire, primero le voy a hacer un comentario y luego le hago una pregunta. Es correcto lo que usted dice. Primero que todo, la conserjería no es legal. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada desde el año pasado en Bogotá sancionó, creo que 22 edificios, en Bucaramanga 36, en Medellín como otro tanto. Están revisando todas las propiedades horizontales, pero siempre le dicen a uno, es que ¿quién va a revisar la propiedad horizontal? El Estado no tiene dientes. Siempre nuestro pensamiento hacer todo como por la izquierda en lugar de hacerlo por la derecha, ¿sí? Siempre todo debajo de la mesa, porque eso nadie se va a dar cuenta. Señores, desde el año 2016, nosotros mismos le hemos confesado al Estado todos los delitos que hemos cometido. ¿Cómo? ¿Y a través de quién? Información exógena, ¿a quién? A la DIAN. Cuando usted viene pagando, usted en información exógena de una propiedad horizontal, usted declara los ingresos y los gastos. Le piden a usted los proveedores, la información de los proveedores y cuánto le ha pagado a cada uno de ellos, tiene los gastos. Y cuánto ha facturado, los ingresos. Si usted durante todos estos años ha facturado, vamos a suponer 100 millones, una cifra cualquiera para hacer el ejemplo, 100 millones durante los últimos 10 años, y de un momento a otro va a facturar 60 millones de pesos. ¿No creen que se salta una alerta de qué está pasando con el edificio? ¿Por qué cree que llegan las visitas a los edificios? ¿Por qué cree que ha llegado lo del IVA? Que eso está aprobado desde el año 2016, del IVA para aquel que alquile los bienes comunales. Está desde el 2016. Hay sentencias de la Corte del 2018. Y hoy nos estamos rasgando las vestiduras, que cómo es posible que la propiedad horizontal le pongan IVA. Uy, como que nos enteramos muy tarde, casi 10 años después. Entonces, la conserjería es ilegal, fácil de encontrar, cero responsabilidades. Sucede un robo, ¿a quién le reclaman? A la administración. ¿Pero por qué? Si el que tomó la decisión fue la asamblea. Pero en la asamblea, ¿quién propone el presupuesto? ¿El administrador o el consejo? El administrador. Y el administrador tiene que fijar su posición clara en la asamblea. No estoy de acuerdo por las siguientes consideraciones. No, pero es que está muy caro. Lo siento mucho, eso es lo que hay que pagar. No, nosotros vamos a aprobar que se haga conserjería. Dejo la salvedad de que no comparto esa opinión y yo como representante legal no estoy de acuerdo. Y en ese momento, usted debe llevar algo, un papelito. ¿Qué debe ser ese papelito? Margarita. Ese papelito, ¿qué debe decir? La carta de renuncia. Así es. ¿Por qué? Porque ellos van a tomar una decisión riesgosa. Y el único que responde es usted. Cuando a alguien se le presente un robo,
seguramente van a demandar al edificio y va a tener usted que salir a representarlo. Y una de las preguntas es, ¿qué hizo usted como administrador para evitar que se hiciera esa contratación? ¿Y usted qué va a decir? No, yo lo advertí, pero siguió administrando el riesgo, o sea, fue coayudante del riesgo. Entonces, lo mejor es que si las personas quieren asumir riesgos, los asuman ellos, pero yo doy un paso al costado y que otra persona venga y tome el riesgo. Por eso digo, los pantalones hay que ponerse el cinturón en la cintura, no en las rodillas. Porque si usted acepta eso, se convierte en copartícipe. ¿Por qué? ¿Quién efectúa el pago a la consejería? El administrador. ¿Quién contabiliza las facturas de consejería? A sabiendas que es un servicio ilegal, el administrador. La consejería es ilegal en la prestación de labores de seguridad, no en las labores de conserjería. ¿Me explico? Conserjería es hacer una serie de labores de limpieza y demás, no de seguridad, de control de acceso. Abrir y cerrar la puerta no es abrir y cerrar la puerta, es el control de acceso que se registra en las minutas, la responsabilidad de requisa al que sale, la responsabilidad de control perimetral y control de área. Esas labores no están autorizadas para la consejería. ¿Qué formación tienen los conserjes? Usted para ser guarda de seguridad necesita aprobar un curso y tiene que renovarlo cada año. Para el conserje, ¿qué curso necesita? Ninguno. Solamente haber pasado por la esquina en el momento oportuno para que la empresa de conserjería lo coja y le ponga el uniforme. ¿Qué más? Y usted está apoyando eso cuando firma el contrato, cuando efectúa los pagos y cuando lo obligan a llevar el control de ese servicio de consejería. Entonces, ¿su anotación en la asamblea fue válida? ¿Ustedes qué opinan? Sí, Si fue válida, Consuelo. sí, señor. Para mí sí. Para ti sí. Ah, y entonces tú en la asamblea dijiste que no estabas de acuerdo con la consejería, ¿cierto? Entonces, Sí. ¿por qué firmaste el contrato? ¿Alguien te puso un arma en la cabeza para que firmaras el contrato? Ah, no, 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 no. No, Ah, no. bueno, entonces, ¿por qué lo firmaste? Si no estás de acuerdo. Porque de pronto se deja uno intimidar por el consejo. Ah, entonces el problema es personal. Se puede volver personal. No, el problema es personal. Porque no se tiene la Sí, fortaleza para decir no. sí, sí, señor. Sí, Entonces, eso sí es. O sea, la falta de hoy en día de tantos problemas en una copropiedad es eso, la falta de tener fortaleza de decir uno no, bueno. sino dejarse llevar. Entonces, si usted no está de acuerdo con la consejería, no firma el contrato, por lo tanto no hay facturas, por lo tanto no hay contabilización. Pero si usted no está de acuerdo con la consejería, firma el contrato, recibe las facturas, paga las facturas y fuera eso supervisa el servicio, su anotación de no estar de acuerdo, ¿sirvió de algo? No. No, Entonces, ¿qué te quedas haciendo en el edificio? Ingeniero, según ellos, es que es un edificio problema. Según ellos, nosotros no tenemos nada que ver con las empresas. Por ejemplo, yo tuve un problema con ellos ¿Con quién? porque con la empresa de aseo pasó lo mismo que hacía. Yo entré hace 4 meses y desde que yo entré, no sé si más adelante también lo hizo, la empresa de aseo nunca le pagó la seguridad social a la muchacha que estaba ahí. Y y esa misma empresa le quiere prestar la seguridad de conserjes a ellos. Entonces, como yo saqué esa empresa de aseo, entonces me los eché de enemigos. Hoy día me declaré objetivo militar de ellos, porque les saqué esa empresa. Ay, Dios Porque mío. nosotros, que a mí qué me importaba, me dijo el consejo, ¿a usted qué le importa si le pagan o no le pagan a la empleada? Eso es problema de la empleada con la empresa de aseo, para eso se le paga a la empresa de aseo una factura mensual. No, señora, porque es que la propiedad horizontal es solidaria y al ser solidaria, ¿quién la representa? Yo, como representante legal. Mm, Miren, hay un esquema, en el mundo hay varios esquemas que han ido cambiando. El de Panamá, la representación legal la tiene el presidente de la Junta. Se dice, pero ¿cómo así? En Brasil la tiene el síndico, el presidente de la asamblea, porque allá no existen juntas. En España tampoco existen consejos, existen asambleas. Entonces, yo creo que Colombia va a ir avanzando sobre eso, no sé cuándo, en que desaparezca esa figura de los consejos.
y quede centrada la responsabilidad donde toca. O dejan el consejo y que el presidente del consejo asuma la representación legal. A ver si ahí sí se van a atrever a firmar. Es que lo que yo digo es que es muy chévere decidir cuando el que responde es otro. Es muy chévere gastar cuando el que trabaja es otro. Es muy chévere discutir cuando el que pelea es otro. Es muy chévere insultar cuando el que tiene que enfrentar el insulto es otro. Entonces, cuando eso se acabe, porque se va a acabar, eso se lo aseguro, de una u otra manera, ya sea que desaparezcan los consejos o ya sea que le den la representación legal al presidente del consejo, se van a acabar muchos de los problemas. Porque los mayores problemas que han habido en la propiedad horizontal son motivados por ellos, por la falta de capacitación, por la falta de responsabilidad, por la falta de solidaridad con sus vecinos, por todo. Suben al consejo y piensan que viven en otro país y en otro planeta. Pero se les olvida que ellos fueron elegidos por sus vecinos para velar y trabajar por ellos, para ellos, y no que el conjunto tenga que darle las gracias a los miembros del consejo porque están ahí. Son las diferencias de interpretación. Entonces, ahí hay que tomar decisiones. Ustedes tienen que decidir qué es lo que van a hacer. El administrador es un gerente y toma decisiones. No es una persona operativa, es un gerente. Decide, evalúa los riesgos y toma una decisión. Usted que comentaba que está como administrador, analice la situación y tome su decisión. Pero después de que tome la decisión, automáticamente acepte las responsabilidades y los riesgos que se le vienen. Pero fue su decisión, no la de los demás. Nadie puede decidir por uno. Nadie. Es que el consejo tiene amarrado eso, es que es tremendo eso ahí, porque me tienen a mí la que, yo tengo que montar los pagos y la tesorera del consejo es la que me dice esto pago y esto no pago, tráigame tal cosa, entonces todo, estoy amarrada con el consejo, siempre he tenido, y todos los que están ahí veo que siempre han tenido ese problema, que yo siempre amarro el consejo, el que está amarrando todo. Sí, pero ¿quién permitió eso? Y tiene toda la razón. ¿Quién lo permitió? Pues uno como representante legal. Ah, bueno. Entonces, si tú permitiste que, si uno tiene hijos y uno permite cuando están pequeños o jóvenes que se vayan el viernes y lleguen hasta el lunes en la mañana, ¿por qué se le hace extraño que cuando tengan 30 años ni siquiera se acuerden de la casa, se vayan un viernes y regresen al cabo de los 6 meses? ¿Qué se le hace extraño si usted mismo fue la que permitió eso? Si usted no pone normas al ejercer su trabajo, no pone condiciones al prestar su servicio, pues no va a ser posible que después pueda salir de las situaciones que usted misma ha motivado al permitir ese tipo de cosas. Cuando usted permite que el consejo participe en selecciones, que el consejo seleccione proveedores, que el consejo seleccione los pagos, pero el que responde es usted, después no se queje que se presenten problemas de corrupción o problemas de interés indebido en la celebración de contratos, que se presente todo eso. Usted mismo lo motivó. Entonces hay que tomar una decisión. Puede ser difícil, pero hay que tomar una decisión. O se hace la de la vista gorda y se consigue un buen paraguas para que le aguante todo lo que se le venga, o sencillamente me cambio de clima y me voy para otra parte. La decisión es de uno. La vida tiene siempre soluciones y siempre son dos, no hay más de dos. Como todo en la vida. Si tengo un problema en el colegio, tengo que estudiar. O si no, me sacan del colegio. Si estoy en la universidad, si no cumplo las materias, me echan de la universidad. Si estoy en un trabajo, si no cumplo lo que me pidieron, me echan del trabajo. Si tengo un carro y no le echo gasolina, no anda. Siempre son dos decisiones las que hay que tomar en la vida. Dos opciones las que tengo. No hay tres. Hay dos. Ya depende de cada uno, mija. Y si ya no les puedo yo decir, yo, ¿cuál sería la mía? Yo creo que ustedes ya la conocen de antemano por lo que hemos hablado. Por lo que les he contado hoy, yo creo que ustedes ya saben cuál sería mi decisión. Y yo ni siquiera cuando empiecen a tocar ese punto, cuando presente yo mi informe, voy a decir lo que está pasando en el consejo. Está pasando esto y esto y esto, y están coadministrando, le han cercenado las funciones al administrador de representación, de ejecución, de conservación y de recaudo. Aquí los únicos responsables son ellos de las demoras, no aprueban los pagos, pasa esto, pasa lo otro, ahora quieren manejar contratos de una manera, más contratos de la otra. No estoy de acuerdo y ustedes deben estar enterados. Sé que esto va a generar un problema y aquí está mi carta de renuncia, trabajo hasta hoy. O esto se organiza o continúan igual, la decisión la toman ustedes. Punto.
tomaron la decisión de seguir iguales, perfecto, no hay ningún problema. Aquí está mi carta de renuncia, ya renuncié ante la asamblea. Entonces, por favor, contraten a una persona y me dicen cuando inicio. Yo necesito 8 o 10 días para el empalme. Por favor, entonces necesito eso. Chao. Y me despedí. Y en el tiempo después de la asamblea voy y hablo con cada propietario, cada cosa. Entrego mi informe final, entrego la contabilidad al día, entrego todo y hasta luego. Esto fue todo. Total, gracias, ingeniero. De verdad Bueno. que esas son cosas que uno aprende, que no sabía, que uno cree que porque es profesional en la administración, se la sabe todas y vea que no. Uno acepta cosas de verdad sin por estar inocente y vea todo lo que uno aprende con estos cursos. De verdad, muchas gracias, ingeniero. Bueno. Apreciado ingeniero, apreciados alumnos. Señor, Les ¿qué pasa? pido disculpas, por favor, decirles que son las 9:17. Lo que pasa es que no es porque no, sino porque donde voy a entrar ya no puede haber señal. Entonces, la clase llega hasta aquí. Discúlpenos, ingeniero, a lo que me envíe, lo que les dijo, yo se los hago llegar. Le agradezco al ingeniero la clase de hoy. Niños, les agradezco mucho. Cualquier cosa por el grupo. Y estaremos ya conectándonos el día de mañana común y corriente.